Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Seguimos nuestro estudio acerca de la Biblia mirando al Salmo 19. En los podcasts anteriores hemos visto hasta ahora 3 diferentes descripciones de la palabra de Dios, la Biblia: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová y los mandamientos de Jehová. Como recuerdo, eso es lo que dice en Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hoy vamos a considerar la última parte del versículo 8, donde vemos otra descripción de la Biblia. Allí dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa el término precepto de Jehová? La palabra precepto se refiere a cualquier cosa que Dios manda, que Él exige su pueblo a hacer. Esto incluye los 10 mandamientos, pero también cualquier otra cosa que Dios manda. ¿Qué significa entonces cuando dice que el precepto de Jehová es puro? Esto quiere decir que la palabra de Dios no está mezclada con otra cosa. La palabra de Dios, la Biblia, no es por la mayor parte buena, pero mezclada con algo de malo. Tampoco es por la mayor parte justa, pero incluyendo también algunas cosas injustas. O tampoco es por la mayor parte son las palabras de Dios, pero también mezcladas con algunas palabras que no son de Dios. Como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia es la pura palabra de Dios, mezclada con ninguna otra cosa. Piensa en un vaso de agua. Si tú tienes un vaso de agua pura, puedes mirar a través de este vaso y ver lo que hay detrás. Pero si mezclas el agua con algo, entonces será menos claro y quizás imposible de mirar a través del vaso. En este sentido, podemos decir que la Biblia es pura, parecido a un vaso de agua pura. La Biblia no está mezclada con otra cosa. No es necesario filtrar la Biblia para separarla de otras cosas. Por eso la Biblia es clara. Y también quiere decir que la Biblia es también clara para entender. Sí, es verdad que no todo en la Biblia es fácil para entender. El apóstol Pedro dijo esto acerca de los libros del apóstol Pablo en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, hay algunas cosas difíciles de entender. Aún Pedro lo reconocía y nos dice aquí. Pero no todo en la Biblia es difícil para entender. Dice Pedro, hablando en ellas de esas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La gran parte de la Biblia de ninguna manera es difícil para entender.
La Confesión de Fe Bautista de 1689 lo explica de esa manera. Las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no sólo los eruditos, sino aun los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. El mensaje general de la Biblia es tan claro que aún niños pueden entenderlo. Por eso Dios mandó al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. También los sencillos y simples pueden entender la Biblia y ser hechos sabios. Ya hemos visto esto antes en el Salmo 19, donde dice en Salmo 19, 7, la segunda parte, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y también en Salmo 119, 130 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El teólogo Wayne Grudem dice, la claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Y un otro teólogo, Matthew Barrett, dice, Dios habla y hay sentido en todo lo que Él ha dicho. Él anticipa no solamente ser oído y entendido, pero también ser obedecido. Sus palabras del pacto no son ambiguas, pero claras y directas. Tan directas que la respuesta a ellos es un asunto de vida y muerte. Esto no quiere decir que todas las personas entienden la Biblia. Pero en este caso el problema no es con la Biblia, sino con la persona. El reformador alemán Martin Lutero dijo esto: uno pueda cubrir sus ojos o irse de la luz a la oscuridad y esconderse allí y después dar la culpa al día y al sol para ser oscuros. Tales hombres miserables deben cesar de atribuir con perversidad blasfema las tinieblas y la oscuridad de su corazón a las escrituras claras de Dios. La Biblia es luz para tus ojos. La Biblia es brillante como el sol. Cuando dice en Salmo 19, 8, que el precepto de Jehová es puro, encontramos otra traducción de esa palabra puro en Cantares 6, versículo 10. Ahí dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Esa palabra pura está traducido aquí como esclarecida como el sol. No hay nada que oculta. La Biblia te da luz. Mientras mirar directamente al sol puede hacerte ciego,
mirar directamente a la palabra de Dios te ayudará a ver mucho mejor. Tú verás más claramente lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Tú verás más claramente cuál camino debes andar. Y tú verás más claramente para tener vida. Así lo dice en Salmo 13:3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para concluir, quiero decirte esto. No digas que la Biblia no es clara. No usas esto como excusa para no leer o prestar atención a la palabra de Dios. No todo en la Biblia es fácil a entender, pero Dios quiere comunicar su palabra a ti y su palabra es clara. Escucha una vez más unas palabras del teólogo Matthew Barrett. Él dice lo siguiente: rechazar o atacar la claridad de la Escritura es atacar a Dios mismo. Decir que la palabra de Dios no es clara es decir que Dios mismo no ha sido claro. Los que dicen que su palabra es ininteligible deben concluir que Dios es un mal comunicador o que Él no tiene un deseo ni una intención para que su pueblo lo conoce. Si lo último fuera el caso, entonces nos enfrentaríamos a una realidad terrible. Dios sería un mentiroso, porque Él ha dicho en la Escritura que Él sí tiene un deseo para que nosotros lo conocemos. Ambas opciones hacen daño al carácter de Dios. Nota que esto no solamente afecta nuestra doctrina de la Escritura, sino también nuestra doctrina de la salvación. Si no podemos entender la palabra salvadora de Dios, entonces, ¿cómo podamos ser salvos? Escucha, amigo, la Biblia es el libro más importante en el mundo. Tu respuesta a la palabra de Dios determinará tu destino eterno, gozando la presencia de Dios en el cielo o sufriendo su ira en el infierno. Por eso, no descuidas la palabra de Dios. Si hay algunas cosas que no entiendes en la Biblia, no deja que esto te estorba y te impide de leer y obedecerla. Alguien una vez dijo lo siguiente: algunas personas son preocupados por las cosas en la Biblia que no entienden. Las cosas que me preocupan son las cosas que puedo entender. Amigo, no dejes que las cosas en la Biblia que no entiendes sean tu preocupación más grande. Más bien, tenga una preocupación para las cosas en la Biblia que sí entiendes. Y hay muchas cosas en la Biblia que aún niños pueden entender. Lo más que lees y estudias y obedeces la palabra de Dios, lo más la vas a entender. Y también tú puedes orar a Dios, que Él te dé luz para entender su palabra. Encontramos una oración así en Salmo 119:18, donde dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es una oración que ciertamente corresponde a la voluntad de Dios y que Dios con gozo te concederá. El precepto
de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.